Hola a todos, mi nombre es Ingrid Tatiana Arango Gómez, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad del Quindío y este semestre me encuentro cursando la asignatura de Ética, por lo cual en este video voy a hablarles acerca de el desafío del relativismo cultural partiendo del libro de James Rachel, el cual se titula Introducción a la filosofía moral. Bueno, antes de empezar a hablar de este tema, es importante aclarar que la moral difiere en cada sociedad y es un término conveniente para referirse a costumbres aprobadas por la sociedad. Entonces, de este modo podemos hablar de cómo diferentes culturas tienen códigos morales diferentes. Bueno, en este apartado podemos ver que un tema recurrente en la literatura de ciencias sociales es que culturas diferentes tienen códigos morales diferentes. Lo que es correcto dentro de un grupo puede ser completamente detestable para los miembros de otro grupo y viceversa. Bueno, ahora sí pasaré a hablarles un poco sobre el relativismo cultural. Bueno, para muchos pensadores, esta observación de que diferentes culturas tienen códigos morales diferentes ha parecido ser la clave para entender la moral. La idea de verdades universales en ética, dicen, es un mito. Las costumbres de diferentes sociedades son todo lo que existe. No puede decirse de estas costumbres que son correctas o incorrectas, pues esto implica que nosotros tenemos un criterio independiente de corrección e incorrección, con el que, digamos, pueden ser juzgadas, pero no hay tal criterio independiente porque cada criterio está ligado a una cultura. El relativismo cultural, como se le ha llamado, desafía nuestra creencia común en la objetividad y en la universalidad de las verdades morales. De hecho, nos dice que no existen verdades universales en ética, solo hay los diversos códigos culturales. Además, nuestro propio código no tiene una categoría especial, es solamente uno entre muchos. También debemos hablar sobre el argumento de las diferencias culturales. El relativismo cultural es una teoría acerca de la naturaleza de la moral. A primera vista parece bastante razonable. Sin embargo, como todas las teorías de este tipo, puede evaluarse sometiéndola a un análisis racional y cuando analizamos el relativismo cultural vemos que no es tan razonable como parecía al principio. Lo primero que debemos notar es que el centro del relativismo cultural hay una cierta forma de argumentación. La estrategia empleada por el relativista cultural consiste en argumentar a partir de diferencias entre perspectivas culturales y llegar a una conclusión acerca de estatus de la moral. Partiendo de que las culturas diferentes tienen códigos morales diferentes, entonces, por tanto, no hay una verdad objetiva en moral. Lo correcto y lo incorrecto son solo cuestiones de opinión y las opiniones varían de una cultura a otra. Podemos llamar a esto el argumento de las diferencias culturales. Para muchos es persuasivo, pero desde un punto de vista lógico es un argumento sólido, no es sólido. El problema es que la conclusión no se sigue de la premisa, es decir, incluso si la premisa es verdadera, la conclusión todavía podría ser falsa. El punto lógico es solo que la conclusión no se sigue de la premisa. Esto es importante porque para determinar si la conclusión es verdadera necesitamos argumentos que la apoyen. El relativismo cultural propone este argumento, pero lamentablemente el argumento resulta ser falaz. Así no prueba nada. También es importante mencionar las consecuencias de tomar en serio el relativismo cultural. Bueno, incluso si el argumento de las diferencias culturales es inválido, el relativismo cultural podría todavía ser verdadero. ¿Qué pasaría si fuera verdadero?
Se dice que no hay otra medida de corrección e incorrección que los criterios de la sociedad propia. La idea de lo correcto está en las costumbres tradicionales, no fuera de ellas, ni tienen un origen independiente y que se introduce para probarlas. En las costumbres tradicionales, lo que es lo correcto. Supongamos que tomamos esto en serio. ¿Cuáles serían algunas de sus consecuencias? Primero, ya no podríamos decir que las costumbres de otras sociedades son moralmente inferiores a las nuestras. Segundo, solo podríamos decidir si las acciones son correctas o incorrectas consultando los criterios de nuestra sociedad. Y tercero, se cuestiona la idea de progreso moral. Aquí aparece otra cuestión y es por qué hay menos desacuerdo del que parece. El ímpetu original del relativismo cultural viene de la observación, de que las culturas difieren marcadamente en sus concepciones de lo que es correcto e incorrecto. Pero, ¿cuánto difieren? Es cierto que hay diferencias, sin embargo, es fácil sobreestimar el alcance de esas diferencias. Frecuentemente, cuando examinamos lo que parece ser una enorme diferencia, descubrimos que las culturas no difieren tanto como parece. La diferencia está en nuestro sistema de creencias, no en nuestros valores. La idea es que muchos factores se combinan para producir las costumbres de una sociedad. Los valores de la sociedad no solo uno de ellos. También son importantes otras cuestiones tales como las creencias religiosas o fácticas de sus miembros y las circunstancias físicas en que deben vivir. No podemos concluir entonces que simplemente porque sus costumbres difieren hay un desacuerdo acerca de los valores. La diferencia de costumbres puede atribuirse a algunos otros aspectos de la vida social. Así puede haber menos desacuerdo acerca de los valores de lo que parece. Bueno, entonces también podemos hablar de cómo todas las culturas tienen algunos valores en común. Aquí hay una cuestión teórica general, a saber que hay algunas reglas morales que todas las sociedades deben tener en común, porque esas reglas son necesarias para que la sociedad exista. Las reglas contra la mentira y el asesinato son dos ejemplos. De hecho, encontramos estas reglas en vigor en todas las culturas viables. Las culturas pueden diferir en aquello que ven como excepciones legítimas a estas reglas, pero este desacuerdo existe dentro de un marco de acuerdo sobre cuestiones más generales. Por tanto, es un error sobreestimar la extensión de las diferencias entre culturas. No toda regla moral puede variar de una sociedad a otra. Bueno, otro de los temas que se desprende a raíz de ello es juzgar indeseable una práctica cultural. Debemos notar que hay una diferencia entre juzgar deficiente una práctica cultural y pensar que deberíamos anunciar el hecho, dirigir una campaña, aplicar presión diplomática o mandar al ejército. La primera es solo cuestión de tratar de ver el mundo claramente desde un punto de vista moral. La segunda es algo completamente distinto. Algunas veces puede ser correcto hacer algo al respecto, pero frecuentemente no lo será. La gente puede mostrarse renuente a juzgar porque no quiere expresar desprecio hacia la sociedad que critica, pero de nuevo esto va desencaminando. Condenar una práctica en particular no es decir que toda su cultura es despreciable o que en general es inferior a, digamos, cualquier otra cultura, incluso la propia. Podría tener muchas características admirables. De hecho, podemos esperar que esto sea cierto en la mayor parte de las sociedades humanas, que son mezclas de buenas y malas prácticas. Bueno, después de conocer todos estos aspectos teóricos del tema, para ejemplificar
podemos decir que mientras los defensores del relativismo sostienen que es una actividad de conocer todas las implicaciones y las contradicciones que una costumbre plantea dentro del mismo sistema cultural, sus críticos pues aducen que se trata en realidad de una legitimación de determinadas prácticas concretas, como la discriminación a las mujeres, la abolición del clítoris, la pena de muerte como forma de castigo, la violación, sacrificios humanos, pederastía, esclavitud, etcétera. Bueno, que esto se da en una cultura particular. Y pues el relativismo cultural sería, según estos criterios, incompatible con la existencia de derechos humanos universales. Para finalizar, es importante recordar que el relativismo cultural, también llamado culturalismo, es una corriente antropológica que surgió en el siglo XX como una propuesta del antropólogo Franz Boas, y él defendió la antropología y el concepto de cultura de este tiempo que estaba fuertemente marcada por la corriente darwiniana. Entonces hay dos lecciones que debemos aprender de la teoría, aun si en última instancia la rechazamos. Primero, que el relativismo cultural nos previene con razón del peligro de suponer que todas nuestras preferencias están basadas en algún criterio racional absoluto, porque no lo están. Muchas, pero no todas, de nuestras prácticas son simplemente características de nuestra sociedad y es fácil perder de vista este hecho. La segunda lección tiene que ver con mantener una actitud abierta. Digamos, en el transcurso del crecimiento, cada uno de nosotros ha adquirido algunas ideas firmes. Hemos aprendido a pensar que algunos tipos de conductas son aceptables y hemos aprendido a rechazar otros. El relativismo cultural, al subrayar que nuestras opiniones morales pueden reflejar los prejuicios de nuestra sociedad, nos da un antídoto para esta clase de dogmatismo. Comprender esto puede dar como resultado que tengamos un criterio más amplio. Podemos llegar a entender que nuestro sentimiento no son necesariamente percepciones de la verdad, pueden no ser sino el resultado del condicionamiento cultural. Entonces, podemos estar más abiertos para descubrir la verdad, cualquiera que ésta sea. Podemos entonces también entender el relativismo cultural a pesar de que la teoría tiene serias limitaciones. Es una teoría atractiva porque pues esta está basada en una idea genuina, la de que muchas, digamos, de las prácticas y aptitudes que nos parecen tan naturales son realmente solo productos culturales. Asimismo, tener esto presente es importante si queremos, digamos, evitar la arrogancia y tener un criterio amplio. Estas son cuestiones importantes y no hay que tomarlas a la ligera, pero podemos aceptarlas sin llegar a aceptar toda la teoría. Bueno, espero esto haya servido para todos ustedes. Muchísimas gracias.